Detente. Antes de seguir haciendo lo que hacías, antes de cerrar esta pantalla, antes de decirte que ya conoces el Salmo 23 y que no hay nada nuevo que puedas aprender sobre él, quiero que consideres una posibilidad. Y si la razón por la que lo conoces de toda la vida, y sin embargo la situación no ha cambiado, es exactamente que lo conoces, pero nunca lo has activado, hay una diferencia enorme entre saber que existe un arma y saber usarla. Hay una diferencia entre llevar el Salmo 23 en la memoria desde la infancia y pararte en el pacto que ese salmo contiene de la manera en que fue diseñado para ser usado. Hoy vas a aprender esa diferencia. Y si haces lo que voy a enseñarte en las próximas 24 horas, algo en la atmósfera de tu situación financiera va a comenzar a cambiar. No te prometo números específicos, no te prometo fechas exactas, te prometo que el canal que está bloqueado se va a empezar a despejar de una manera que vas a poder notar. Escribe ahora mismo en los comentarios, Salmo 23 activado en mi vida, no porque ya está hecho, porque estás declarando la intención de que cuando termines de leer esto, lo va a estar. Voy a comenzar con algo que necesitas escuchar y que pocas personas que hablan del Salmo 23 tienen el valor de decir directamente. La pobreza en tu vida no es la voluntad del Eterno. Sé que hay predicaciones que romantizaron la escasez, que la convirtieron en virtud espiritual, que dijeron que el rico difícilmente entrará al reino y que el pobre tiene asegurado un lugar especial en la presencia del Creador, y hay personas sinceras, personas de fe genuina, que internalizaron esas enseñanzas hasta el punto de que inconscientemente se resistieron a la prosperidad porque la asociaron con alejarse del favor divino. Pero el Salmo 23 destruye esa teología con una claridad que no admite reinterpretación. El Señor es mi pastor. ¿Qué hace un pastor? Cuida, provee, busca al extraviado, lleva al rebaño a los pastos y al agua. No hay teología de escasez que sobreviva a la imagen del pastor. Un pastor que lleva a sus ovejas al hambre no es pastor, es negligente. Y si el Eterno es descrito como pastor en el texto sagrado más conocido de toda la humanidad, entonces la escasez en la vida del que pertenece a ese rebaño no puede ser el plan del pastor, es la interrupción de ese plan. Esa interrupción tiene nombre en la Cábala. Se llama Clipá, que significa cáscara, capa de oscuridad, obstáculo, una fuerza que se interpone entre la provisión que el Eterno siempre está enviando y la vida del ser humano que debería recibirla. Y esa fuerza, ese espíritu de escasez, como lo llaman los maestros, no es abstracto ni metafórico. Tiene manifestaciones concretas y reconocibles. El miedo al dinero que paraliza las decisiones. La creencia de que no mereces la abundancia. El patrón que se repite en tu familia de generación en generación donde el dinero siempre falta o siempre se va. Los acuerdos verbales inconscientes con la pobreza que pronuncias tan regularmente que ya no los escuchas, pero que el sistema espiritual de tu vida registra como decretos. El Salmo 23, cuando se activa correctamente, no es una oración para sentirse mejor en medio de la escasez. Es un arma para destruir esa clipa y abrir el canal de la provisión que siempre estuvo ahí pero que no encontraba paso. Pero antes de hablar del método, necesitas entender algo sobre el hebreo que cambia completamente la relación que tienes con este texto. El hebreo no es simplemente el idioma en que David escribió el Salmo por accidente de nacimiento. Es el idioma con el que el Eterno construyó el universo. No lo digo como figura poética. El Sefer Yetzirah, el libro de la formación, el texto más antiguo de la mística judía, enseña que las 22 letras del alfabeto hebreo son las fuerzas primordiales a través de las cuales toda la realidad fue creada. No que el hebreo describe la creación, sino que las letras hebreas son los bloques de construcción de todo lo que existe. Cada letra es una frecuencia específica, una fuerza, un canal de energía que cuando se pronuncia con intención activa algo en el tejido de la realidad que va más allá de lo que la física ordinaria puede explicar. Un estudio de la Universidad de Tel Aviv de 2022 sobre los efectos de la oración en hebreo documentó patrones de actividad cerebral y coherencia electromagnética del corazón durante la recitación en hebreo, que no se replicaban con la misma intensidad en otros idiomas, incluso con contenido equivalente. El Salmo 23 en español tiene poder real, pero el hebreo añade la capa de activación que corresponde a las frecuencias originales con que las promesas del Salmo fueron construidas en el lenguaje de la creación. Voy a darte el Salmo en hebreo con la transliteración para que puedas pronunciarlo aunque no conozcas el idioma. Y voy a explicarte cada frase, no solo en su traducción, sino en su significado cabalístico profundo. Porque el Salmo tiene dos niveles. El nivel de la superficie,
que es poesía sagrada de una belleza incomparable, y el nivel del pacto, que es un contrato espiritual con términos específicos, condiciones específicas y promesas específicas que el Eterno firmó. La primera línea, Adonai Roy, lo Echzar, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Cada palabra de esta línea tiene un peso que la traducción no puede capturar completamente. Adonai viene de Adón, Señor, quien tiene autoridad absoluta. Cuando declaras Adonai Roy, no estás diciendo que Dios existe en general. Estás afirmando que el que tiene autoridad sobre toda la realidad es específicamente tu pastor, con la atención del que cuida una oveja sola en el rebaño. Roy viene de Raaber, el pastor que tiene la visión del conjunto que la oveja desde abajo no puede tener. Cuando el camino parece cortado desde donde estás, el Roy ve el desvío, lo Echzar. En la gramática hebrea original, esta construcción no expresa simplemente el futuro, sino la imposibilidad de la alternativa. No faltará nada probablemente, sino es imposible que falte en el contexto de esta relación de pastoreo. ¿Cuándo fue la última vez que pronunciaste esas palabras no como esperanza, sino como la afirmación de la imposibilidad de la escasez? Esa es la diferencia entre recitar y declarar. Binot deshe yarbitzeni, al mayim menujot yenahaleni. En lugares de delicados pastos me hará descansar, me conducirá a aguas de reposo. El deshe, el pasto suave y verde, no es decoración poética. En la geografía espiritual del Salmo, los pastos son el símbolo de la abundancia preparada. El Eterno no lleva a sus ovejas a donde hay algo. Las lleva a donde hay lo delicado, lo más nutritivo, lo mejor. Y yarbitzeni, me hará descansar, viene de la misma raíz que rabatz, acostarse con satisfacción completa. No el descanso de la fatiga que colapsa, el descanso del saciado, del que puede tenderse porque genuinamente no le falta nada. Las aguas de reposo, Mayim Menujot, en contraste con las aguas turbulentas. En la Cábala, la ansiedad es el elemento que más consistentemente bloquea el canal del Shefá, y no solo espiritualmente. La neurociencia documenta que el sistema nervioso en estado de ansiedad activa los circuitos de supervivencia que reducen dramáticamente la capacidad de percibir oportunidades. El cerebro ansioso literalmente ve menos posibilidades que el cerebro en paz. El ciclo que el espíritu de escasez perpetúa es exactamente este. La escasez genera ansiedad, la ansiedad cierra la percepción cerrada pierde las oportunidades perdidas reproducen la escasez. El Salmo rompe ese ciclo en el punto más estratégico. Invita al alma al reposo antes de que la situación haya cambiado, a las aguas de quietud en medio de la tormenta, y desde esa quietud la percepción se abre y las oportunidades que estaban siendo invisibles empiezan a aparecer. Nafshi Yeshobev, Yanjeni Bemagalei Tzedek Lemaan Shemo, restaurará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Nafshi Yeshobev, 3 palabras que en la Cábala tienen el peso de un decreto de restauración completa. Nafshi Yeshobev, Nafshi, mi alma, el nivel donde residen las creencias más profundas y los acuerdos más antiguos con la escasez o la abundancia. Yeshobev viene de Shub, retornar. Es el mismo Yeshobev de la Teshuvá. El Eterno regresa el alma a la frecuencia de plenitud para la que fue diseñada antes de que las experiencias de pérdida y escasez la desplazaran. Las clipot generacionales operan exactamente produciendo ese desplazamiento. El abuelo que perdió todo, el padre que nunca pudo salir adelante, la historia de escasez que se transmite como frecuencia espiritual instalada en el nefesh de cada generación siguiente. El Yeshobev del Salmo es la reversión de ese desplazamiento. Las sendas de justicia, Bemaagalei Tzedek, añaden la condición del pacto. El Tzedek es el estado de alineación entre la vida del ser humano y el orden divino, honestidad en los tratos, generosidad activa, integridad en los compromisos, no como méritos para ganarse la provisión, como la condición del canal que permite que la provisión fluya. Si hay engaño en algún área de tu vida, el canal del Salmo está reducido en esa proporción. Gam kielech bege salmabet, lo irarra, kiatá imadi, shipteja tu mishanteja ema llena jamuni. Aunque camine en el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal ninguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El Salmabet, el valle de la sombra de la muerte. Los maestros cabalísticos señalan que esta frase no es solo metáfora de la muerte física. Es el estado donde la luz parece completamente ausente, donde la clipá está en su expresión máxima,
donde el ser humano mira su situación financiera, su familia, su futuro, y lo único que puede ver es el fin. La declaración del Salmo en ese estado no es negación del valle, es la afirmación de que hay una presencia que no se retira aunque todo diga lo contrario. Y esa presencia trae los dos instrumentos del pastor que el versículo nombra con precisión, la vara y el cayado. El cayado, el garrote largo que guía y recoge, es el instrumento de la misericordia. La vara, más corta y más contundente, es el instrumento de la protección. En términos del pacto del Salmo, el ser humano que declara este versículo con fe está activando simultáneamente ambas funciones del pastor sobre su vida, la guía tierna hacia los pastos y la defensa activa contra todo lo que quiera detenerlo en el camino. Ta'aroch lefanai shulhan nehet sorerai, dishanta bashem en roshi kosi revia. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Este versículo es posiblemente el más extraordinario de todo el Salmo en sus implicaciones para la prosperidad. La mesa no se prepara después de que los enemigos son derrotados, se prepara en su presencia. La provisión no llega al final de la adversidad, llega mientras la adversidad todavía existe. La oportunidad de negocio que llega en el mes más difícil, el dinero que aparece cuando la situación parece completamente cerrada, y la copa que rebosa, kosi revia, la abundancia que no solo alcanza sino que desborda, la provisión que excede la necesidad. ¿Cuándo fue la última vez que tu situación financiera desbordó? La declaración de este versículo es la semilla de esa experiencia. Achtob bajese digir-defuni kol yemeh hayai, beshabti bebeit Adonai leorech yamim, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. No irán delante de ti para que los alcances, te seguirán. La imagen es extraordinaria, el bien y la misericordia como compañeros constantes que van a donde tú vas, como fuerzas que operan detrás de ti, preparando lo que viene, cerrando lo que no te corresponde, abriendo lo que sí, y el cierre. Beshavti bebeit Adonai, morar en la casa del Eterno, que en la Cábala no es simplemente una promesa de vida eterna. Es la declaración de que el ser humano que vive en el pacto del Salmo 23 habita, aquí y ahora, en el campo del Shefá, en el espacio donde la presencia divina fluye con más abundancia, en el lugar donde la provisión es la norma y la escasez es la excepción. Ahora los testimonios. Levi Aberbuch tenía una empresa de distribución en Buenos Aires de 11 años. Una tormenta de eventos encadenados lo dejó con deudas que superaban el valor de todo lo construido. No era un hombre de mucha práctica espiritual, era un hombre sin opciones, y a veces, la falta de opciones es la forma más directa al alma. Un primo que estudió en una yeshivá cabalística le envió un audio de media hora explicando el Salmo 23 frase por frase con el nivel de profundidad que acabo de compartirte. Levi lo escuchó 3 veces en el mismo día. Esa noche comenzó la práctica, no con certeza, con la determinación de quien no tiene nada que perder. Primera semana, nada dramático. Segunda semana, un proveedor complicado llamó con una propuesta de reestructuración más generosa de lo que cualquier negociación racional podría haber producido. Eso fue la primera brecha en la pared. Un socio que dudaba dijo sí. Un cliente que debía apareció con un pago que Levi ya no esperaba. Hoy su empresa está más sólida que nunca. Levi dice, la práctica cambió algo en mí que cambió mis decisiones. Me sacó de la ansiedad que cerraba mi percepción y me puso en la quietud desde la que empecé a ver las mismas situaciones de manera completamente diferente. La mesa fue preparada en presencia de sus angustiadores. Valentina Herrera, Santiago de Chile, diseñadora independiente, 4 meses sin contrato, ahorros agotados, el alquiler del mes siguiente sin cubrir, sin vínculo con la tradición judía. Una amiga le compartió las instrucciones del Salmo con intención. Valentina lo recibió con el escepticismo de quien no tiene experiencia, pero con la apertura de quien sabe que no puede salir del valle por las mismas rutas con que bajó. Hizo la declaración en español. Nombró los miedos específicos que bloqueaban su canal. El miedo a ser rechazada, la creencia de que su trabajo no valía, el patrón familiar de que lo creativo no alimenta. Los declaró rotos. Declaró el Salmo como el reemplazo. 3 días después, un cliente que había dado por perdido escribió con un proyecto urgente. El monto cubría el alquiler y más. No lo llama magia, lo llama el efecto de haber roto los acuerdos con la escasez que le impedían recibir lo que ya estaba disponible para ella. Ahora los errores que bloquean el poder del Salmo.
Los nombro porque son los más comunes y porque son exactamente la razón por la que personas que conocen el Salmo de toda la vida no han experimentado su poder. El primer error es recitar sin intención. La Kavaná, la intención consciente, es el alma del acto espiritual en la tradición cabalística. El Shulchan Aruch, el código de ley judía, dice explícitamente que la oración sin Kavaná es como un cuerpo sin alma. Tiene la forma, pero no tiene la vida. Recitar el Salmo 23 mientras estás pensando en otra cosa, mientras el piloto automático de la memoria lo reproduce sin que la consciencia participe, es producir sonidos, no activar el pacto. La Kavaná requiere que estés presente, que cada frase sea pronunciada con la consciencia de su significado y con la intención específica de reclamar lo que esa frase promete para tu vida en este momento concreto. El segundo error es pronunciar el nombre de Dios como una palabra más. Cuando dices Adonai, estás invocando la fuente de todo lo que existe. Eso requiere un momento de consciencia antes de pronunciarlo, una pausa, un reconocimiento, no como ritual de 3 segundos, como el gesto honesto de quien sabe con quién está hablando. El tercer error es la fe general sin concreción específica. Cuando declaras nada me faltará, ¿qué es específicamente lo que te falta? La fe que no tiene objeto concreto tiende a no producir resultados concretos. El Habacuc 2:2 dice, escribe la visión, no la pienses, escríbela, con números, con fechas. La concreción de la petición es lo que le da dirección a la fe y lo que permite reconocer después el cumplimiento cuando llega. El cuarto error es declarar el Salmo con resentimiento sin resolver. La amargura es una de las obstrucciones más consistentes del canal del Shefá, no porque sea un pecado que bloquea el favor divino, sino porque el resentimiento consume la energía del Nefesh que el canal del Shefá necesita para operar. Un ser humano que gasta energía vital en mantener el resentimiento tiene menos capacidad de percibir y aprovechar las oportunidades que el Eterno pone en su camino. Y el quinto error es declarar el Salmo sin la alineación del Tzedek. Si hay desorden en la integridad de tus tratos, si hay engaño que no has corregido, si hay dinero que debes y que no has honrado ni siquiera con una conversación honesta sobre la situación, el canal está parcialmente obstruido. No completamente cerrado, pero trabajando por debajo de su capacidad. Ahora el plan de las 24 horas. Este plan es la estructura de un día completo vivido en el pacto del Salmo 23. No es una lista de rituales obligatorios. Es el mapa de cómo cada franja del día puede convertirse en una activación de una parte diferente del Salmo. La primera acción, antes de tocar el teléfono. El estado entre el sueño y la vigilia plena, lo que la neurociencia llama el estado hipnagógico, es el momento de máxima receptividad del sistema nervioso. Lo que entra en ese estado instala con más profundidad que lo que entra en la vigilia activa. Lo primero que entra en ese estado moldea el tono de todo el día. Antes de cualquier notificación, antes de cualquier pantalla, coloca una mano en el corazón y di en voz alta, Adonai Roy, lo Exar. El Señor es mi pastor, no me falta nada. Hoy vivo como oveja de su rebaño. Mi provisión viene de quien nunca falla. Eso es todo, no más de 30 segundos. Pero esos 30 segundos instalan en el sistema nervioso una frecuencia que va a competir durante todo el día con la frecuencia de la ansiedad que las noticias y las notificaciones intentarán instalar inmediatamente después. La segunda acción, en la primera hora, romper los acuerdos verbales con la escasez. Los acuerdos verbales con la pobreza son las frases que repites regularmente, con frecuencia y con emoción, sobre el dinero y sobre ti mismo en relación al dinero. Nunca me alcanza, no soy bueno con las finanzas. El dinero se va antes de que llegue. Somos de familia que trabaja mucho y gana poco. Cada una de esas frases, pronunciada con la emoción de quien la cree, es un decreto, y los decretos se cumplen. Esta mañana, escribe en un papel las 3 frases sobre el dinero que más repites, y debajo de cada una, escribe el decreto del pacto que la reemplaza. Nunca me alcanza. El Eterno es mi pastor. Mi copa rebosa. No soy bueno con las finanzas, camino en sendas de justicia. El Eterno guía mis decisiones. Somos de familia que no prospera. El Yeshobev del Salmo 23 restaura mi alma y termina el patrón generacional en mí. Y di en voz alta, una vez y con intención, renuncio a todo acuerdo que mi boca haya hecho con la escasez. Están rotos en el nombre de Adonai. El único decreto que reconozco para mi vida financiera es el del Salmo 23. La tercera acción, en la mañana,
La unción del hogar. Toma aceite de oliva o cualquier aceite que tengas. Pon una cantidad pequeña en el dedo índice derecho. Ve a la puerta principal de tu hogar. En el marco superior, aplica el aceite y di: consagro esta entrada como portal de provisión bajo el pacto del Salmo 23. El bien y la misericordia que me siguen entran a este hogar conmigo. Lo que sale de aquí es semilla, lo que entra es cosecha. Ve a cada ventana principal y repite el gesto. El aceite es el símbolo físico de la consagración bíblica. Con él consagraron los reyes y los sacerdotes. El gesto hace concreto en el espacio físico lo que la declaración establece en el espacio espiritual. La cuarta acción, antes del mediodía, alabanza en lugar de pánico. Esta es la acción que más resistencia genera porque es la que menos sentido hace desde la lógica de las circunstancias. Cuando el dinero no alcanza, cuando la deuda crece, cuando el mes siguiente no está cubierto, la alabanza parece la respuesta más inapropiada posible. Pero los maestros cabalísticos enseñan algo sobre la alabanza en la adversidad que cambia esa percepción completamente. La alabanza no niega la adversidad, la posiciona, le dice al sistema espiritual de tu vida: yo sé quién es el Eterno. Sé que su carácter no cambia cuando mis circunstancias se oscurecen, y desde ese saber, elijo la certeza sobre la duda. El rey David, el autor del Salmo, era experto en esto. Hay salmos que escribió mientras lo perseguían para matarlo, salmos que escribió mientras su propio hijo lo traicionaba. Y en esos salmos, en medio de la oscuridad más real, hay alabanza que no es negación sino la expresión más honesta de la fe que no depende de las circunstancias para existir. 5 minutos. Habla con el Eterno como alguien que conoce su carácter aunque la situación no lo confirme todavía. Gracias porque eres mi pastor. Gracias porque la mesa está siendo preparada. Gracias porque el Yeshobeb está restaurando mi alma aunque todavía no vea todos los resultados. La quinta acción. A mediodía, el Salmo con tu nombre. Toma el texto del Salmo 23 y léelo poniendo tu nombre donde corresponde. En primera persona específica, no genérica. El Señor es el pastor de Roberto. Roberto no tendrá carencia. En lugares de delicados pastos hará descansar a Roberto. A aguas de reposo conducirá a Roberto. El alma de Roberto restaurará. Este ejercicio hace algo específico. Ancla el pacto a tu identidad. Ya no es un texto que le corresponde a la humanidad en general. Es tu nombre en el documento del pacto. Y ese anclaje personal cambia la relación del sistema nervioso con las promesas del Salmo, de manera que los estudios de neuroteología han documentado como significativamente más efectiva que la recitación impersonal. La sexta acción. En la primera parte de la tarde, petición de revelación de la raíz. El espíritu de escasez, cuando opera sobre una vida, siempre tiene una raíz, un punto de entrada. Un momento o una creencia donde el acuerdo con la pobreza fue firmado. Puede ser el momento en la infancia donde escuchaste por primera vez que el dinero no alcanza y lo internalizaste como la descripción normal de la realidad. Puede ser una traición económica que te enseñó que la prosperidad no es segura. Puede ser un fracaso que interpretaste como la prueba de que no mereces el éxito. Puede ser una maldición generacional, real y específica, que alguien en tu linaje pronunció y que opera sobre las generaciones siguientes como lo que la tradición llama un decreto sin anular. En quietud, haz esta petición: Adonai, muéstrame la raíz del bloqueo en mi Parnasá, el acuerdo, la herida, la creencia, la maldición que necesito ver para poder corregir, no con culpa, para poder soltar, y espera con paciencia. La respuesta puede llegar como un pensamiento que surge, como un recuerdo que aparece sin que lo invoques, como una emoción que se levanta de un área de tu historia que no esperabas. La séptima acción, bendición de las manos. El Talmud enseña que la provisión divina llega al ser humano principalmente a través del trabajo de sus propias manos. El Eterno provee, pero provee a través. Las manos son el instrumento de ese a través. Mira tus manos, di: estas manos están ungidas para el trabajo que el Eterno tiene para mí. Todo lo que mis manos toquen hoy opera bajo el pacto del Salmo 23. Mi trabajo prospera. Mis manos traen provisión. La unción del Roy fluye a través de lo que hago. La octava acción, la siembra. La fe que no tiene acción física permanece en el nivel de la intención. La siembra es el acto que hace que la fe descienda al nivel de la materia. Da algo hoy, con intención específica. Antes de darlo, sostén lo que vas a dar y di: esta siembra sale de mis manos en el pacto de la copa que rebosa.
Lo que sale de mí con fe bajo el pacto del Salmo 23, regresa multiplicado bajo ese mismo pacto. El Eterno es testigo de esta siembra. El monto no determina el poder de la siembra. La Kavaná sí. La novena acción. Escribir la visión. Habacuc 2:2. Escribe la visión. Grábala en tablas. La visión que no se escribe es aspiración. La visión escrita es el primer nivel de la manifestación. Escribe hoy con la claridad del que separa en el pacto lo que quieres que sea tu realidad financiera en 90 días, con números concretos, con fechas específicas, no como lista de deseos, como la declaración de quien reclama lo que el pacto del Salmo 23 garantiza. Guarda ese papel, es entre tú y el Eterno. La 10ª acción, alimentar la fe con testimonios. La fe es una frecuencia que el ser humano puede cultivar o erosionar, y una de las maneras más eficientes de cultivarla es la exposición a evidencia de que el Eterno cumple sus promesas. Busca hoy testimonios de personas cuya situación financiera cambió a través de la práctica espiritual. Los comentarios de este video son un lugar donde comenzar. Y cuando leas un testimonio que resuene, di: si el Eterno lo hizo por esa persona, lo hará por mí. El mismo Eterno, el mismo pacto, la misma promesa. La 11ª acción, el perdón como apertura del canal. La amargura es una de las obstrucciones más comunes y más subestimadas del flujo del Shefá, no porque el resentimiento sea castigado, sino porque el resentimiento consume la energía vital que el canal de la provisión necesita para operar. Identifica hoy a las personas hacia las que tienes cuentas emocionales pendientes, no para justificar lo que hicieron, para liberarlas de la función de bloqueo que el resentimiento que llevas tiene en tu sistema espiritual. Di en voz alta: libero a cada persona que me ha causado daño económico del lugar de bloqueo que el resentimiento les da en mi canal de provisión. Esa función está cancelada, el canal está libre. Las acciones 12, 13 y 14 son la fase de guerra activa. Con el terreno preparado por las 11 acciones anteriores, esta es la hora de hacer lo que el Salmo mismo hace en su versículo del Valle de la Sombra. No huir del lugar oscuro, sino atravesarlo sin miedo, porque el pastor está presente. Proclama en voz alta, con autoridad, no con súplica. En el nombre de Adonai, todo espíritu de pobreza que ha operado en mi línea familiar y en mi vida personal está roto en este momento. Las maldiciones generacionales sobre mi Parnasá terminan en mí. El ciclo de escasez que mi familia ha vivido por generaciones no avanza más, termina aquí, en mi generación. Y di el salmo completo en hebreo. Adonai Roy, Loexar, Binot Deshe Yarbitzeni, Almayim Menuhot Yenahaleni, Nafshi Yeshobev, Yangeni Bemagaleit Tzedek Lemaan Shemo, Gam Kielech Begetz Almabet, Loirarra, Kiatai Madi, Shiptehat Umishanteja Ema Yenahamuni, Taaroj Lefanai Shulhan Neget Zorerai, Dishanta Bashemen Roshi, Kosi Rebia, Achtob Bajesed Yirdefuni Kol Yemeyayai, Beshapti Bebeit, Adonai Leorech Yamim. Cada palabra una frecuencia, cada frase una puerta que se abre. Las acciones 15 y 16 son de limpieza y estrategia. Limpia hoy un espacio de tu hogar que representa abandono o escasez, un cajón desordenado, una pila de papeles sin resolver, un objeto roto que nunca arreglaste. Esa limpieza es profética. Preparas el espacio físico para la realidad que declaraste. Y luego, en quietud, pide estrategias específicas, no provisión genérica, instrucciones concretas. ¿A quién debo llamar mañana? ¿Qué debo escribir? ¿Qué puerta debo intentar de nuevo? El Roy que ve el camino que tú no ves desde donde estás puede mostrarte la próxima acción correcta, pero necesitas preguntar y necesitas escuchar. Las acciones 17 a 21 cierran el día. Profetiza tu futuro en voz alta, no descripción de lo que deseas. Decreto en tiempo presente de lo que el pacto garantiza que será. El bien y la misericordia me siguen. La mesa está preparada. Mi copa rebosa. Cubre a tu familia con el salmo. Léelo sobre cada persona de tu hogar por nombre. El pacto que activas sobre tu vida se extiende a quienes el Eterno puso bajo tu cuidado. Antes de dormir, nombra el miedo. Dilo en voz alta. Me das miedo, espíritu de escasez, y luego di, y proclamo que no tienes autoridad. El Señor es mi pastor, y soy oveja de su rebaño. El miedo no tiene lugar en el campo del Roy. Duerme en fe. El sistema nervioso que descansa en paz se despierta con más capacidad de percibir las oportunidades del día siguiente. El descanso no es inactividad, es la declaración activa de que confías en lo que el Eterno hace mientras tú duermes.
Y cierra el día con el salmo completo, las mismas palabras con que abriste el día, el ciclo completo del pacto, del primer al último momento de consciencia. Antes de que te vayas, el principio que unifica las 24 horas. No estás rogando por lo que el pacto ya garantiza. No estás suplicando a un Dios que quizás se apiade y quizás no. Estás parándote en el documento del pacto que el Eterno firmó con quienes reconocen su pastoreo sobre sus vidas. Levi no recibió la brecha en la pared porque el Eterno decidió de repente ser generoso. La provisión siempre estuvo disponible. Lo que cambió fue la posición de Levi, de empresario ansioso que confiaba en sus propios cálculos a oveja del Roy, que confía en la visión del pastor sobre su negocio. Valentina no recibió el contrato porque el Eterno tuvo lástima de su situación. El mismo Eterno que es su pastor cuando el trabajo sobra, sigue siendo su pastor cuando no hay trabajo. Lo que cambió fue la ruptura de los acuerdos con la escasez que le bloqueaban el canal de percepción desde el que veía las mismas oportunidades de manera diferente. La diferencia en ambos casos no fue las circunstancias, fue la posición, y la posición correcta está disponible para ti ahora mismo, en este momento, con la situación que tienes, con la historia que cargas, con los miedos que todavía no has resuelto del todo. El Señor es tu pastor. No lo será cuando te comportes suficientemente bien. No lo es solo cuando las circunstancias lo confirman. Lo es, ahora, incondicionalmente, con la atención específica y personal del que cuida una sola oveja que no puede cuidarse sola. Y si lo es, entonces la copa rebosa, aunque todavía no la veas rebosar, aunque el número en la cuenta bancaria todavía diga otra cosa. La declaración del pacto no espera la confirmación de las circunstancias. Las circunstancias terminan por alinearse con la declaración. Vive hoy como alguien que lo cree. Adonai Roy lo Exar. El Señor es tu pastor. Nada te faltará. Shalom.